Este episodio fue grabado el 28 de septiembre de 2023 durante el 7º encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático y el 15º encuentro de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de Parlaméricas, titulado Un futuro con seguridad alimentaria, construyendo estrategias centradas en las personas y el planeta. En este encuentro conjunto, Matteo Perrone, representante del Programa Mundial de Alimentos, WFP por sus siglas en inglés, en Ecuador, de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe, participó del panel Los impactos del cambio climático en la seguridad alimentaria en el hemisferio. Presento al señor Matteo Perrone. Él es el representante residente del Programa Mundial de Alimentos en Ecuador y nos estará platicando sobre la gestión de riesgos y el fomento de la resiliencia de las comunidades con visión de futuro. Matteo Perrone tiene 20 años de experiencia en las áreas de logística, seguridad y emergencia humanitaria. Ha estado vinculado a las oficinas del Comité Internacional de la Cruz Roja, al UNICEF y al Programa Mundial de Alimentos. Durante su trayectoria ha coordinado operaciones en Irak, Afganistán, Líbano, Sudán, Siria, África Central, Haití, Colombia, entre otros países, y ya ha sido responsable del diseño e implementación de programas de transferencia monetaria, movilización de recursos, gestión de riesgos, planificación de contingencias y planificación estratégica de resiliencia, entre otras relacionadas con operaciones de emergencia. En el periodo de 2017 a 2021, trabajó en la sede del Programa Mundial de Alimentos en Roma, Italia, como oficial encargado de las regiones de América Latina y el Caribe, y como jefe de la Unidad de Coordinación de Respuesta Rápida Global. Desde agosto del 2021 está al frente de la oficina del Programa Mundial de Alimentos de Ecuador. Es licenciado en Ciencias Diplomáticas e Internacionales por la Universidad de Trieste en Italia y posee una maestría en Asistencia Humanitaria por la Universidad de Dublín en Irlanda. Muchísimas gracias y bienvenido, le escuchamos. Es un placer estar con ustedes. El cambio climático es algo que está ocurriendo, ya está aquí con nosotros. A este vamos a añadir también el niño, que va a llegar muy pronto. En Ecuador, de hecho, estamos ya en una fase a naranja, nos falta solo la roja y después vamos a empezar a llorar, porque nos va a dar bastante duro. En Centroamérica vamos a tener sequía, en América Latina vamos a tener inundaciones. Y esto es un poco lo que nos preocupa como Programa Mundial de Alimentos. Ustedes, no sé si saben, pero el Programa Mundial de Alimentos es una agencia humanitaria, la más grande del mundo, muy operativa de respuesta. Tenemos acciones después de un evento, como la financiación sustentable, que voy a hablar un poquito más adelante, pero es seguros. Hablamos de seguros, microseguros y macroseguros, que nos permiten de intervenir de manera muy rápida, porque otra vez hemos hecho nuestros deberes antes del evento y sabemos cuáles son las poblaciones que necesitan una ayuda inmediata. Todo esto claramente lo trabajamos con sus gobiernos de la mano, a través de nuestra expertise de varias décadas ahora. Y son todas acciones que se planifican antes. Ponemos puntos de referencia, cuánta lluvia necesitamos antes de activar algunas acciones, a qué nivel tenemos que llevar de sequía para intervenir. Otra vez, mapear dónde están estas personas que más necesitan una ayuda por parte de los gobiernos y de las agencias humanitarias que van a intervenir. Este es un ejemplo que hemos implementado en Guatemala. Ustedes saben, Corredor Seco, Centroamérica. Hemos intervenido de la mano con el gobierno de Guatemala a 2.200 hogares con semillas resistentes a las sequías, fertilizantes, pero no es solo una distribución de insumos, sino también es una transferencia de conocimiento. ¿Qué es el cambio climático? ¿Cómo se puede trabajar con insumos agrícolas que sean resilientes al cambio climático? Ha sido un proyecto bastante exitoso, tanto que el gobierno de Guatemala ahora quiere replicarlo en otras zonas del país. He hablado de seguros,
Macro y microseguros. El microseguros son prácticamente de las pequeñas inyecciones a pequeños productores. Estamos hablando, ¿no?, del pequeño productor que nos da a comer. En Ecuador estamos hablando del más del 60% de la producción agrícola es pequeños productores. Para levantarse, después de un evento climático, una inundación, por ejemplo, sabemos cuáles son las zonas que han sido golpeadas y de una hacemos estas transferencias a estos pequeños productores para que recuperen su producción y se levanten de manera mucho más rápida que no esperando una ayuda que no había sido planificada. Cuando hablamos de macroseguros es cuando el PMA interviene con los varios gobiernos en políticas nacionales de seguros, como ha sido el caso, por ejemplo, en Nicaragua, que después de un huracán han distribuido más o menos 9 millones de dólares. Estos sistemas de seguros nos permiten otra vez intervenir de manera mucho más rápida, ser mucho más eficaz y eficiente a nivel financiero, porque hay una contribución trabaja como un seguro normal, ¿no? Y cuando hay un evento ya intervenimos y ponemos estos financiamientos en las manos de las personas que han sido afectadas. A nivel global, el PMA es la agencia de Naciones Unidas en los últimos 10 años que utiliza más este sistema, esta técnica. Y en el año 2022 hemos alcanzado hemos distribuido más o menos 360 millones a una población de 4 millones de personas que han sufrido este tipo de eventos. Resiliencia de comunidades. Ese es un proyecto que tenemos entre Colombia y Ecuador de resiliencia y de adaptación al cambio climático. Es un programa financiado por el Fondo de Adaptación y trabajamos con población afro y con población indígena. Prácticamente estamos apoyando a reforestar el manglar y el bosque de la población indígena en las zonas amazonas. 2.500 hectáreas de manglar. ¿Por qué manglar? ¿Por qué la foresta? Porque es de ahí que las personas sacan su bienestar, su comida y donde viven. Y esto permite también una adaptación al cambio climático en esta zona. Como le he dicho antes, trabajamos de la mano con las comunidades de manera directa, no delegamos nuestro trabajo más allá de nosotros. Tenemos acceso en zonas donde hay una inseguridad muy alta. Estamos hablando de toda la frontera que estaba bajo el control de los grupos militares y paramilitares, terroristas. Entonces hay un problema ahí ya de inseguridad. Y además, si le ponemos por encima un problema de cambio climático, estamos hablando de poblaciones que han sido muy afectadas con una pobreza muy extrema. El trabajo no es solo de plantar ¿no? el manglar o el árbol, es también darle una transferencia de conocimientos científicos, pero respetando los saberes ancestrales de estas personas. De hecho, son ellos. Y eso creo que es uno de los pocos proyectos que tiene el Adaptation Fund de este estilo, donde son las comunidades que diseñan sus propias medidas de adaptación y que la implementan. Y entonces hay una aceptación muy fuerte de estas medidas, una apropiación de estas acciones que permiten una implementación y un mantenimiento a largo plazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buen día. Soy Margarita Stolbizer, diputada de Argentina. Todas las presentaciones me parecieron excelentes, pero en particular me quiero referir a la última, a la de Mateo. Nuestros territorios en general y nuestras poblaciones viven gracias a nuestros recursos naturales, fundamentalmente la tierra y el agua. Somos en realidad un territorio y una población beneficiada por estos recursos naturales y en gran medida nuestras economías y nuestra supervivencia depende de esos recursos. Por esa razón es que el impacto del cambio climático es tan fuerte cuando esos recursos se ven afectados de manera directa.
Hace unos pocos días recibimos un informe del Banco Mundial sobre los impactos del cambio climático y nos decían, entre otras cosas, que más del 90%, el 93% de los desastres naturales están originados en el clima. En nuestro caso, y estaba muy claro en la presentación de recién, inundaciones y sequías son, por supuesto, los dos ejes que afectan de manera central nuestras economías y nuestras poblaciones, impidiendo las posibilidades de desarrollo y, por lo tanto, la pobreza en gran medida encuentra ahí su explicación y, obviamente, la inseguridad alimentaria. A mí me pareció que el inicio de la presentación fue exactamente en el núcleo donde debemos trabajar, que es invertir en la capacidad anticipatoria de los estados sobre muchos de estos desastres. Porque lo cierto, y ahí va parte de mi pregunta, es que la mayoría de esos desastres pueden ser anticipados. Entonces, en la medida en que el Estado no vaya por detrás, lamentablemente, y lo vimos ayer incluso cuando hablamos de políticas sociales y de programas sociales. En general, los estados van por detrás de los acontecimientos y por lo tanto después no solamente no se evitan los hechos, no se pueden volver las cosas al estado anterior, sino que sale mucho más caro. Por lo tanto, creo que es así. En el caso de las lluvias, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la anticipación de las precipitaciones, de las inundaciones, todo esto es muy posible. Pero lo que quería en particular pedirle, si pudiera ampliar en el desarrollo, es el tema de las finanzas sostenibles. Habló sobre el tema de los seguros, los pequeños, los grandes seguros, pero me parece que en términos de finanzas sostenibles tal vez podríamos hablar un poquito más pensando en la articulación público-privada. Me gustaría ver si podemos focalizar un poco más ahí en el tema finanzas sostenibles, cómo fomentar e invertir en la capacidad anticipatoria del Estado para prevenir y evitar los conflictos. Muchas gracias. Yo creo que la parte fundamental es que necesitamos una voluntad política. Después, agregar otros actores es muy fácil porque el beneficio económico es evidente. El problema que yo he visto en mi corta experiencia en el continente es que muchas veces miramos el problema que tenemos aquí enfrente de nuestros ojos y invertimos en y no miramos a lo que está mucho más allá. Pero cuando vamos a hacer los cuentos, ¿no?, que hacía mi mamá al final del mes, vamos a ver que nos cuesta mucho más. Los seguros normalmente que nosotros utilizamos cuando hablamos de microseguros son seguros del sector privado, que ya ven el interés económico y nosotros veremos el beneficio humanitario que tiene. Cuando hablamos de macroseguros, claramente ahí sí que entra la política y entra la política con la P mayúscula, porque es por el bien de la población y también por la economía y las finanzas de los países. Hay varios sistemas, hay varias técnicas, hay varios modelos. Podemos hablar por horas y no voy a molestarle en este sentido, pero claramente para mí el eje fundamental, y es bueno que estamos hablando con usted que trabaja en Argentina en política, es el political will de hacer algo. Pero esto es todo, creo, es el problema del cambio climático que tenemos hoy día.